materias como matemáticas, computación, física, química, humanidades, economía. Después tenemos las partes ya técnicas, que vendría siendo ingeniería de la par, bueno, la parte, obviamente, procesos, ingeniería industrial de sistemas, y también manejamos las partes o las áreas de ciencias sociales y administrativas. De hecho, aquí esta carrera está conformada por 9 semestres, estamos hablando que son 4 años y medio, ¿verdad? En los primeros 3 semestres se imparte lo que vendría siendo la parte básica, y a partir del cuarto semestre es cuando ya se empiezan a meter materias relacionadas con la carrera. Al llegar a octavo semestre, se dan las de especialidad u optativas, así les llamamos nosotros, y básicamente en esta carrera se manejan 3 especialidades o 3 optativas. La primera especialidad es la de control. La especialidad se enfoca a un control avanzado e inteligente, en donde se manejan materias o se dan temas, perdón, por ejemplo, podrían ser redes neuronales y lógica inteligente, ¿no? Como tal. La otra optativa que tenemos es la de manipuladores industriales. Esta se enfoca más a la cuestión de manufactura, empleando HMIs, PACs o PLCs. Y nuestra tercera optativa o especialidad es la de procesos, la cual está más enfocada en alimenticia, farmacéutica, petroquímica, etcétera, ¿verdad? Básicamente esas son nuestras 3 áreas, de hecho son áreas muy grandes, ¿sí? Y son las áreas que uno se puede encontrar en la industria trabajando, ¿verdad? Debido a la situación de la pandemia en la carrera, muchos de los maestros han desarrollado herramientas, ¿verdad? En este caso se han desarrollado prácticas en línea con los equipos que se tienen en los laboratorios, los cuales nos permiten tener una conexión mediante Ethernet. O sea, que independientemente de que la escuela esté cerrada, ¿verdad? Nosotros podemos seguir haciendo prácticas en línea. Esa es una ventaja que tenemos a lo mejor con otras carreras. Bueno, aquí estamos mostrando algunos de los laboratorios que tenemos o que tuviéramos si estuviéramos de forma física en la escuela. Aquí tenemos los laboratorios de del área. Podemos ver algunos de los robots que tenemos, ¿verdad? Equipo de control, como vendrían siendo algunos PLCs, PACs, HMI, bandas transportadoras, entre de nuestros laboratorios, los cuales cuentan con, bueno, tenemos por ahí un CIM, un Centro Integral de Manufactura, donde también tenemos CNCs o máquinas computarizadas. Los laboratorios de control y automatización, ¿verdad? También tenemos equipo especializado para hacer estas prácticas. Aquí estamos viendo lo que vendría siendo un control en el cual podemos manejar diferentes variables como temperatura, flujo, nivel, presión. Y obviamente esto está más enfocado a la cuestión de procesos, ¿no? Lo que ustedes podrían encontrar, química, petroquímica, alimenticia, etc. También tenemos otros laboratorios de procesos, en donde también tenemos equipo de medición, nivel, flujo, etcétera, ¿no? Y muchos de estos equipos pues, pueden ser controlados mediante controladores lógicos programables, mejor conocidos. El campo ocupacional de nuestra carrera, por ser una carrera que es multidisciplinaria, que abarca muchas áreas, tenemos la opción de tener muchas áreas de trabajo. Donde tenemos egresados, pueden ser, por ejemplo, Telmex, SMC, la parte neumática, web, la parte automotriz, también tenemos varios, tenemos muchos egresados también, por ejemplo, Nestlé, Bimbo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera, y compañías que se dedican a la cuestión de aparatos, Festo, Mitsubishi, etcétera, ¿no?
Entonces, básicamente, en este caso, nuestros egresados pueden entrar a trabajar en lo que vendría siendo sectores. De hecho, se ha visto que principalmente en la parte privada es donde tenemos más egresados, ¿sí? Pues básicamente ahí es donde está nuestro campo ocupacional. Hemos visto que los egresados están trabajando en lo que vendría siendo la industria básica. Por ejemplo, en la parte petroquímica, de energía eléctrica, alimenticia, farmacéutica. El 10% de nuestros industrias químicas, petroquímicas, de refinación, textileras, papeleras, etc. Y lo que vendría siendo el 56% de nuestros egresados entra, podría ser la parte de manufactura, maquiladoras, armadoras, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra área de trabajo es bastante amplia y por lo cual tenemos egresados, pues, en muchos. Con respecto al programa de movilidad que les había comentado, los alumnos que traen un buen promedio, a partir de séptimo semestre pueden irse a estudiar un semestre al extranjero. Muchos alumnos que se han ido a estudiar a Alemania, a Francia, a España, Polonia, Letonia, Holanda, y también acá en América del Sur, lo que viene siendo Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esto es un programa a nivel politécnico, ¿verdad? Y de la ESIME Zacatenco, la carrera de ICA es la que ha tenido más alumnos que se van. En el caso de nuestra carrera, es una carrera que está acreditada por un organismo, perdón, que se llama CASEI, que es el Consejo de Acreditación de la Enseñanza. Busca o ve que los programas de ingeniería tengan cierta calidad, ¿verdad? En la cuestión de sus programas de estudio, en la cuestión de sus maestros y de la infraestructura. Entonces, nosotros somos una carrera acreditada desde el 2001 y hasta la fecha. Nunca hemos perdido nuestra acreditación. Eso quiere decir que tenemos un buen nivel en la cuestión de nuestra. El caso de la carrera de ICA siempre ha buscado vincular, tener una vinculación con la industria. Creemos que es importante que nuestros alumnos sepan, ¿verdad?, lo que pasa fuera de la escuela. Una exposición que se llama ECA, ¿sí?, la cual está organizada por los propios alumnos, en este caso, y es una exposición de control y automatización. Aquí, ¿verdad? Y en este caso, gracias en este caso, a la contribución que muchas veces hacen las empresas, ¿verdad?, dándonos pláticas, talleres, para que los alumnos, en la cuestión de la industria que hay aquí en México. Bueno, en este año, el año pasado, perdón, esta exposición pues no se pudo hacer de forma física, sino que se tuvo una buena audiencia. Estamos hablando que aproximadamente fueron 5,000 personas las que se conectaron, personas de diferentes países. Por ejemplo, hubo gente de Estados Unidos, de El Salvador, y la asistencia fue de más de 15 países, aquí de América Latina y de Europa. Y se trataron temas sobre control, obviamente, automatización, robótica, industria 4.0, que básicamente son los temas que se manejan pues, en la escuela, en la carrera. Bueno, aquí tenemos algunas otras muestras de la vinculación que siempre se trata de. En muchas ocasiones los maestros hemos tratado de estar completamente actualizados y las empresas se han prestado para darnos esa actualización, ¿no? Sabemos que el área de la ingeniería continuamente tenemos, y la industria nos ha dado esa oportunidad, ¿no?, de estar preparados continuamente para poder dar esos conocimientos a nuestros alumnos. También hay empresas que les ha dado alumnos y son temas que ellos van a poder manejar una vez que sean egresados. En este caso, bueno, aquí estoy mostrando otros talleres que se tuvieron por parte de la automatización y el control, ¿verdad? Y en el caso de Siemens, el año 2019 generó un concurso que se llama Automation Challenge en la zona central y obtuvieron el primer lugar. Eso habla que en este caso la preparación que tienen nuestros alumnos, pues es una preparación que les permite competir con alumnos de otras escuelas y obviamente, pues en este caso,
En este caso, con respecto al equipamiento que nosotros tenemos, la escuela nos ha equipado con varios módulos, en este caso, hay empresas que nos donan ciertos equipos, pues para que nosotros podamos generar prototipos o maquetas que los alumnos puedan manejar dentro de sus programas de donaciones, de Siemens, de Anderson Hauser y de varias otras empresas que obviamente están interesadas a que los alumnos conozcan sus marcas, ¿verdad? Se familiaricen con ellas. También tenemos otra donación, de hecho esta fue la última donación que tuvimos, que fueron unos compresores, ¿verdad? Para que todos nuestros laboratorios obviamente tuvieran lo que vendría automática. Con respecto al taller de minirobótica, este es un taller que ha estado manejado por el doctor Juan José Muñoz César. Es un taller que se generó y con este taller de minirobótica se ha competido a nivel nacional e internacional y se han ganado varios premios. Se ha competido en China, se ha competido en Estados Unidos, se ha competido y por lo regular en casi todas las competencias hemos quedado en los 3 primeros lugares. De hecho, se ha competido en diferentes categorías, como pueden ser seguidores de línea, en sumo o mini sumo, lanchitas neumáticas, hidráulicas, perdón, y en diferentes otras categorías, y en la mayoría de ellos siempre se han obtenido buenos lugares. Bueno, aquí tenemos la muestra física como tal. Fue en Estados Unidos y fue un torneo que se llamaba Robocon en el 2019. En este caso fue organizado por el Instituto Tecnológico de Tokio y de Massachusetts, perdón, realizado en Estados Unidos, y aquí ganaron el tercer lugar los alumnos de la carrera de ICA. Bueno, independientemente de tener un control de automatización, dentro del ESIME Zacatenco se trata de que todos los alumnos, ¿verdad?, también tengan una, se integren a alguna actividad. En el ESIME Zacatenco se dan diferentes talleres, talleres de danza, de piano, de algún instrumento. También se tiene una cartelera para que vean cada semana algunas películas que se para que el alumno pues también integre esa actividad que es importante, ¿no? Con respecto a las actividades deportivas, pues también en la ESIME Zacatenco tiene a un lado lo que vendría deportivas, y en ellas se pueden integrar o se pueden dar un montón de actividades, ¿no? Por ejemplo, se puede dar lo que vendría siendo disciplinas como judo, taekwondo, taller, el de kendo, si no me equivoco, el maestro Pino. Tenemos disciplinas como básquetbol, fútbol americano. Son una infinidad de actividades deportivas para que los alumnos pues también tengan esa parte integrada en su formación. Bueno, chicos, por último, bueno, aquí les dejo lo que vendría siendo para entrar a la carrera de control y automatización. Se les está pidiendo 78 aciertos de los 120 para su examen de admisión. Y bueno, si están interesados, esperamos poderlo en la carrera de Ingeniería en Control y Automatización. No sé, chicos, si tengan alguna pregunta, alguna duda, y con gusto se los aclaramos aquí. ¿No? ¿No hay ninguna duda, chicos? ¿Preguntas? Bueno, entonces los voy a dejar con el ingeniero Uriel Franco, el cual nos va a dar una plática sobre la importancia de la calibración en los sistemas de control. El ingeniero, y muchísimas gracias, ingeniero, por apoyarnos, y le dejo a usted lo que vendría siendo la presentación. A todos. A ver. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la calibración en los sistemas, parte de las conferencias de la Expo Profesográfica 2021. Como ya comentaban por ahí,
desafortunadamente nos tocó llevarla en línea debido a la pandemia. Demostrarles algunas de las cosas más importantes de la carrera. Por ahí pregunta Dana que si podemos explicar en qué consiste en general. No sé si me quiere ayudar con esa pregunta, la presentación, o lo dejamos al final de la presentación. Perdón, si gusta, ingeniero, lo dejamos al final de la presentación, ¿le parece? La presentación, Dana, y después ya resolvemos sus dudas. Entonces, les decía, vamos a hablar acerca de la importancia de la calibración en los sistemas de control automático y sistemas de control automático, o qué es un sistema de control automático. Bueno, un sistema de control automático va a controlar o a manipular una o más variables, a poder gobernar así magnitudes críticas en procesos de fabricación. Como les comentaba la profesora Ivonne, nosotros vamos a poder desarrollarnos productos o servicios como en procesos de manufactura. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esos procesos y cómo influye la calibración y por qué es importante tener un procesos. Es necesario controlarles o manipularles algunas variables, y aquí vamos a ver algunos ejemplos de las magnitudes que son críticas en estos procesos. Esta frecuencia puede estar enfocada tanto a la frecuencia eléctrica de la corriente alterna que se manda a un motor para variar su velocidad, o también a la frecuencia entendida como el número de veces cíclico. Después tenemos, por ejemplo, la humedad. Ahorita vamos a ver, de hecho, un ejemplo de cómo es importante controlar la humedad en un proceso de fabricación de materiales. Es importante analizar o medir la conductividad electrolítica, el nivel, ya sea en líquidos o en sólidos, el flujo entendido como el flujo eléctrico, la velocidad angular y la velocidad lineal. También en algunas otras procesos es muy importante medir el potencial de hidrógeno o de estas sustancias a través del pH. Y también en esos procesos es necesario llevar un registro de la viscosidad, del porcentaje, ¿no?, o de la cantidad de peso o masa de un proceso. Aquí les pongo algunos ejemplos de aplicación. Ingenieros en control y automatización. ¿Y qué tenemos? Tenemos del lado izquierdo un proceso de inyección de plásticos. Ahí lo que vamos a tener es dosificar un producto para posteriormente y pasar por un proceso de enfriamiento para obtener ya sea moldes para uso doméstico o autopartes, por ejemplo. También es importante el control sería la dosificación de productos, que es la segunda imagen que tenemos aquí. Lo que tenemos ahí es un sistema automático de dosificación de cemento en sacos. De llenar sacos en presentaciones de 25, 35 y 50 kilogramos. También en medio tenemos un proceso de fabricación de papel para empaque. En esos procesos varias magnitudes, iniciando por la humedad, la presión, la temperatura de las calderas y la velocidad con la que giran los motores. Vamos a iniciar desde obtener una pulpa o una mezcla que se llama pulpa, que puede ser de fibras vírgenes o de fibras recicladas, cajas de cartón o empaques que ya fueron usados, que se van a vertir sobre un molino, se les van a adicionar químicos para quitar la coloración, y después va a empezar nuevamente un proceso de por una mesa formadora, por rollos secadores a vapor, y posteriormente el enrollado en la parte final donde se montan los rollos para alistarlos. Al lado derecho, pues tenemos la fabricación de productos de limpieza. Aquí el control y la automatización influyen desde la parte de generación de la mezcla química que
fórmula única o secreta. Yo creo que todos conocemos el envase que está del lado izquierdo, es un blanqueador muy potente, y del lado derecho tenemos un aromatizante también. Después va a ser importante controlar varias partes del proceso para envasar esas sustancias, taparlas, etiquetar, para también dejarlas listas para asomar. Ya hablamos o ya visualizamos algunos ejemplos de sistemas de control, pero ¿cómo están constituidos esos sistemas de control y cuáles son sus elementos más importantes? Dentro de los sistemas de control, vamos a ver que van a tener varias. El sistema de control pues es agrupar un conjunto de elementos para llevar a cabo el control de una parte de un proceso. Y esos elementos que vamos a tener pueden ser lo que se conoce como el set point, la entrada de referencia, punto de ajuste o punto de consigna. Ahí lo que nosotros vamos a hacer va a ser fijar el valor de... Si yo quiero controlar la temperatura de una caldera, yo le voy a establecer ahí el valor que quiero que tenga la temperatura, ¿no? Si yo voy a controlar o voy a configurar el tiempo que va a durar ese evento, o la frecuencia eléctrica que vamos a estar mandando, la velocidad de un motor, por mencionar algunos ejemplos. La de referencia va a entrar al corazón de estos sistemas que se conoce como controlador, y ese controlador de manera interna va a tener al menos una... o va a calcular el error. ¿Qué es el error? El error lo vamos a entender como una diferencia entre la variable de proceso y el punto de ajuste, es decir, el valor y el valor que yo requiero. Es importante mencionar que en todos los procesos siempre va a haber un error. La idea acá es que el error sea de lo posible, y un error menor pues habla de un buen sistema de control. Entonces, una vez que calculamos el error a través de esa diferencia, o tal cual con una resta, puede ser positiva o negativa, indicando que la variable de proceso de entrada está por encima del punto de ajuste, del punto de control que yo quiero, o que está por debajo. El indicador, junto con la ley de control, va a llevar a cabo un conjunto de operaciones aritméticas, lógicas y matemáticas para emitir después una señal a ser enviada a algo que se conoce como actuador, o también es llamado elemento final de control. ¿Quiénes pueden ser los actuadores? Los actuadores pueden ser válvulas, pueden ser lámparas, pueden ser cilindros. Y una vez que ese actuador modifique el proceso, nosotros vamos a estar retroalimentando y calculando de manera automática y cíclica este error a través de la retroalimentación o de la señal de un elemento primario de medición que se conoce como transductor. Ese transductor puede medir cualquier magnitud o variable que ustedes se imaginen. Tenemos elementos primarios que nos ayudan a medir presión, flujo, nivel. Análisis químicos como cromatografía de gases, porcentaje de partículas, viscosidad dinámica, viscosidad cinética. Entonces, tema de control. Existe un dicho muy importante en los ingenieros de control y automatización, y ese dicho dice: puede controlar lo que no se mide. Y a eso yo agregaría que no se puede medir lo que no está calibrado. Pero antes de entrar de lleno a la calibración, vamos a hablar adecuadamente un proceso, sin importar el proceso del que estemos hablando. La primera consecuencia natural de controlar de manera óptima un proceso y de medir va a ser pues un producto o un servicio de calidad. Si nosotros tenemos un producto o un servicio de calidad,
eso nos va a traer como consecuencia los que tenemos aquí o los siguientes parámetros. Y una vez que logramos la gestión de la calidad, entonces eso nos va a permitir optimizar nuestro proceso pasando por los recursos humanos o los trabajadores de una empresa, y en la parte final o el resultado de cualquier organización, pues es generar ganancias, ¿no? Optimizar los recursos adecuadamente mi proceso, y si mido correctamente, voy a tener calidad, y esa calidad me va a dar una buena optimización de las materias primas, vamos a tener, e incluso los colaboradores de la empresa van a estar satisfechos y van a ser efectivos. Eso de manera interna dentro de la organización. Satisfacción del cliente, y dicen por ahí que un cliente satisfecho es un cliente recurrente. Entonces, si ustedes fabrican sus productos con calidad y de manera que sean por su buen desempeño, pues eso los va a llevar a que tengan recomendaciones, ya sea de boca en boca o de empresa en empresa, y que no solo los clientes recurran a ustedes nuevamente, sino que también no solicitando sus servicios. Si hay satisfacción del cliente, entonces los conflictos entre cliente y proveedor van a ser muy pocos o se pueden resolver de manera fácil. Asignar parámetros de calidad o indicadores de calidad, y esos indicadores de calidad se pueden medir a través de los sensores que vimos en la presentación a la lógica del proceso que yo establezca. Entonces, ¿qué mejor manera de solucionar un posible conflicto entre cliente y proveedor que a través de una sino que también se puede cuantificar, es decir, cuánto tengo de esa variable o de esa característica? Todo esto, hacerlo de manera recurrente, y si un proceso se mejora de manera continua, se corrige y se implementa, entonces la multiplicación de los ingresos o las ganancias en esa compañía o en esa corporación, entonces satisfacción del cliente, un buen proceso, más ganancias, y finalmente pues llegar a la meta, ya sea de producción o de horas hombre, incluso otras tantas cualidades de tener un sistema de gestión de la calidad implementado, basado en una correcta medición y en un buen control. ¿Cómo vamos a controlar nuestros procesos? ¿Cómo vamos a medir? Y les decía yo también que es importante que cualquier elemento que esté realizando una medición se calibre. La calibración se define como un proceso de comparación entre un equipo patrón o un instrumento de medición contra un equipo de referencia. Va a ser comparar dos sensores, si así lo quieren ver. Esos dos sensores, a uno le vamos a llamar instrumento en calibración y al otro le vamos a llamar referencia. Varias características, pero entre ellas es básicamente ser de un grado mayor de exactitud y de precisión para determinar el estado de la medición de nuestro instrumento, ya sea de capa. Una vez que hagamos esa comparación, nuevamente vamos a obtener un error, y ese error nos va a permitir saber cómo estamos midiendo, que es la segunda característica. Nos permite saber el error de medición en cualquier sistema. Aquí les pongo algunos ejemplos y ahorita vamos a empezar a hablar acerca de por qué es importante que estos elementos estén. Nos va a acercar el proceso a su punto de operación, y eso quiere decir que el proceso está funcionando de manera óptima. Ahora, con esto de la pandemia, una necesidad, el hecho de medir la temperatura de las personas cuando se movilizan, cuando entran a un centro comercial, cuando van a una dependencia gubernamental, el estado de su salud. Y yo creo que a todos los que estamos acá nos han tomado la temperatura con estos termómetros infrarrojos, e incluso son
en su pantalla. El color verde, que indica que la temperatura está bien. El color amarillo, que indica que está elevado, que ya deberíamos alarmarnos. Y el color rojo, que la temperatura está fuera, que hay que tener cuidado con esa persona porque puede ser un foco de contagio y además pues hay que llevarlo a un hospital porque su temperatura ya está muy elevada. Aquí surge un problema muy importante, medir la temperatura. No se puede hacer con contacto porque sabemos que la idea es mantenernos distanciados. Por eso se optó por este tipo de termómetros de no contacto, perdón. ¿Qué sucede si estos termómetros no están calibrados y no miden de manera adecuada? Por ejemplo, a mí ya me tocó acudir a un centro comercial que me dijeran que tengo una temperatura de 28 grados. En otra ocasión también, a algunas personas les dan temperaturas de 30. Independientemente de que eso signifique una mala referencia, eso implica un problema y ese número se vuelve irracional porque la temperatura del cuerpo humano solo puede oscilar en 37 grados y arriba de eso, pues implica un aumento de temperatura, puede causar daño cerebral y abajo de eso indica hipotermia. Es decir, si una persona le dicen que tiene una temperatura de 25, técnicamente esa persona ya estaría muerta. Siguiente ejemplo. Esto que tenemos acá es un automóvil. También si esto no estuviera controlando de manera adecuada, ahora que los carros incluso tienen o permiten fijar la velocidad de tener apretado el acelerador, pues eso nos llevaría a varios problemas, ¿no? Por ejemplo, multas por exceso de velocidad si esto no indica de manera adecuada. Y ahora un ejemplo más coloquial, aquí del lado de... que los productos que nos venden tienen la cantidad que realmente compramos. En este ejemplo, pues estamos viendo una tortillería, lo que pesan aquí pues es la cantidad de y aquí entra una parte muy importante de la calibración que se conoce como metrología legal, ¿no? Eso a donde nos lleva a asegurar que los productos que nos están diciendo, por ejemplo, que efectivamente nos den 1 kilogramo, o bien otro ejemplo de esto en algo más coloquial, pues serían las gasolineras, los famosos litros de al litro. Estos son cerca de ejemplos industriales, y acá lo que tenemos del lado izquierdo, pues es un sistema de calibración precisamente para estos termómetros infrarrojos, que es del control de la movilidad en una pandemia que puede implicar pues una fuente de contagio muy importante si esto no está midiendo de manera adecuada. ¿Cuál es el resultado de la calibración? Como resultado de la calibración, nosotros vamos a obtener un informe de calibración, que es esto como lo que tenemos del lado derecho. Nos van a reportar algunos de los siguientes parámetros: el error o la corrección, la incertidumbre y la declaración de la conformidad. El error o corrección es midiendo nuestro equipo o instrumento. La incertidumbre es el grado de incerteza o de duda que tenemos en el proceso de medición que se llevó a cabo. La declaración de la conformidad nos va a decir si este equipo, sistema o instrumento cumple o no con un sistema ya sea establecido por el cliente con base a un... La declaración de la conformidad es opcional, pero lo que sí siempre van a encontrar en los informes de calibración va a ser el error y la incertidumbre, y esos son parámetros. Es decir, yo no puedo tener una medición con error 0 y con incertidumbre 0, porque eso sería también tener una referencia equivocada. ¿Qué es lo importante acá? Sino lo importante es, en la medida de lo posible, disminuir ese error y esa incertidumbre. Y eso se logra a través de dos medios, ¿no? Uno es ajustando la medición de su usuario con algunos métodos ya especificados por normas internacionales, y la otra es utilizando un sistema de corrección
y la corrección lo que nos va a decir es cuánto tenemos. Estuviera midiendo otra vez la temperatura, regresando a la presentación anterior, la temperatura aquí con este sistema que es para calibrar termómetros infrarrojos y el sistema 38, pero aquí me marca 35, pues lo que voy a obtener como resultado en mi informe de calibración es una corrección de 3 grados, es decir, que hay 3 grados que yo debo de sumar o que nos estén entregando para tener un valor de medición más cercano al valor real. ¿Qué más nos entregan como resultado de una calibración? Nos van a entregar, si es el caso, algo que se conoce como acreditación, que es una constancia de que la empresa que está llevando a cabo esa calibración es competente y que fue evaluada tanto de manera técnica como de manera documental. Es decir, la certificación de esta empresa para llevar a cabo una calibración. Y esa certificación está basada en la norma ISO 17025, que habla acerca de mi ensayo. Y por último nos van a entregar una cadena de trazabilidad. Una cadena de trazabilidad no es más que un sistema compuesto de mediciones que dar nuestra medición a un patrón primario nacional de medición. Ese patrón primario puede ser nacional de manera interna o aquí en México o de manera externa. Tenemos el CENAM, que es el Centro Nacional de Metrología, que se encuentra en Querétaro, y es el laboratorio de calibración referente primario a nivel nacional. Un laboratorio que tenga equipos con mayor precisión y que mida de una mejor manera que el CENAM. Y tenemos otros externos, como es el caso del NIS, por ejemplo, que está en Estados Unidos, en Alemania y algunos otros importantes que serían en Reino Unido y en Canadá. Entonces, ya hablamos acerca de la calibración, pero ahora una de las preguntas que siempre nos hacen es ¿por qué tenemos que calibrar? ¿O por qué calibrar? Y esto es importante porque a veces la cultura y el invertir en activos o en recursos para el sistema de gestión de calidad de una empresa se ve como un gasto lejos de como una inversión. Pero necesitamos la calidad de la medición de nuestro equipo o instrumento, es decir, cómo estamos midiendo, porque le vamos a poner un número a esa desviación, es decir, yo lo puedo cuantificar, no nada más voy a hablar de que si eso pasa o no pasa una norma o una especificación y por cuánto. Y adicionalmente, y aunque no es algo que agrade a todos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de normas como ISO 9001, que habla acerca del sistema de gestión de calidad, o para el caso, por ejemplo, de ISO TS 16900 automotriz, y ahora también se vuelve un requisito con la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada por la Secretaría de Economía el año pasado. Ir homologando la forma de medición de nuestras empresas, de nuestros productos con estándares internacionales para que todos hablemos un mismo lenguaje. Ahora sí, vamos a hablar de la importancia de la calibración en sistemas industriales. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, es una máquina de inyección de plástico para la industria automotriz. Inyección de plástico. En esta máquina de inyección de plástico yo voy a fabricar algunos accesorios para automóviles, como pueden ser las luces direccionales, las fascias, puertas, tapas para las bocinas del sistema de audio de los automóviles. ¿Y cómo funciona esto? Por aquí, por una tolva, vamos a inyectar o alimentar material, sistema de calefacción a través de resistencias que está midiendo la temperatura, va a fundir ese material y se va a alimentar a través de este cilindro por un usillo. Fundido, lo que voy a hacer es acá con un cilindro hidráulico, voy a acercar un molde y voy a pegar 2 moldes o 2 tapas y las voy a mantener a presión hidráulica de una bomba
para inyectar el material, después enfriarlo y finalmente obtener estas partes que son pues indispensables en los automóviles. ¿Qué variables son críticas en ese proceso de inyección de plástico? Ahorita les platicaba yo que es necesario inyectar un material. Ese material lo vamos de la primera variable crítica. Después de inyectar ese material, vamos a empujar un molde al otro. Entonces aquí hay que controlar la presión hidráulica. Y por último, esos moldes deben de quedarse unidos y separarse después de cierto tiempo. Este proceso son al menos la presión, la temperatura y el tiempo de inyección. ¿Qué sucedería si nosotros no controlamos de manera adecuada? Y peor aún, si no se controlan bien porque los sistemas no están calibrados y no sabemos el error que tienen. Pues esto a qué nos llevaría a tener piezas malformadas, o incluso esta, por ejemplo, es un recipiente, pero no puede contener ningún fluido porque está rota, está averiada. Controlar estas magnitudes, saber cómo están midiendo y calibrar sus sensores, claro que sí, porque si no, pues esto nos lo va a regresar la empresa embotelladora de agua. Esto muy seguramente hay que desperdiciar y hay que desecharlo. Aquí sucede otra cosa muy importante, que es que esto desafortunadamente es un proceso largo para reciclarlo. La misma máquina tiene que pasar por varios procesos, pero entonces pues ahí ya estamos perdiendo esfuerzos, tiempo y dinero por no controlar de manera adecuada nuestro. ¿Cómo está constituida la máquina de inyección de plástico? Les decía, el corazón de cualquier sistema es un controlador. Ese controlador no es más electrónicos que van a gobernar o a comandar el proceso para decirle cómo se va a comportar. Entonces nosotros en el corazón de esta máquina, que normalmente se ubica aquí en la parte inferior, y ese controlador va a ser el encargado de activar una bomba hidráulica para presurizar los moldes que están en esta parte, para fundir el material, de ver el estado de la tolva de alimentación donde yo voy a alimentar el material o la materia prima, y de activar, direccionar el flujo del aceite aquí y abrir o cerrar el cabezal. También se va a encargar de activar el servomotor que mueve este husillo para alimentar el material. Eso lo hace de manera interna, pero en cualquier sistema de control nosotros necesitamos de una interfaz hombre-máquina. La interfaz pasar del lenguaje coloquial o lenguaje humano a través de un sistema muy intuitivo, gráfico, numérico, a dar órdenes a la máquina y lógicas digitales y señales poco comprensibles para quien no tiene esa especialización. Entonces, la HMI o interfaz hombre-máquina cubre un papel muy importante, que es la máquina y el operador. ¿Cómo vamos a calibrar estos sistemas de la máquina de inyección y por qué son importantes? Ejemplos de las interfaces de esta máquina, y como les decía, lo primero o el primer valor o parámetro importante que hay que configurar es la temperatura. Aquí vamos a zonas, para este caso tenemos 6 zonas de calefacción. Vamos a controlar también la presión con la que va a sellar el molde o con la que va a abrir. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues calibrar los manómetros o los transmisores de presión de esa máquina, los temporizadores y el sistema de termopares, RTDs o algún otro sensor de ese estilo. ¿Y esto cómo se va a llevar a cabo?
Aquí, por ejemplo, observamos en la pantalla termopares y RTDs. Existen 3 sistemas de calibración o 3 métodos. Uno es por comparación directa, otro es Van Dusen y otro es por calibración internacional ITS 90. Lo que tenemos acá, por ejemplo, es un sistema de calibración por comparación directa. Es decir, yo tengo una fuente de calor para aumentar la temperatura del proceso, como aquí donde estamos alimentando nuestro material y lo estamos procesando para que se fusione. Y después lo que yo voy a hacer es ir aumentando la... Voy a colocar mi instrumento patrón, que es de mayor exactitud porque su resolución es de 1 miligrado. Y voy a tener el instrumento bajo un termómetro de líquido en vidrio, pero puede ser también un termopar de esa máquina de inyección de plástico, o podría ser un termómetro, por ejemplo. Entonces, estas 3 imágenes nos refieren a la calibración de temperatura a través del método de comparación directa. Uno muy preciso, más exacto, y uno de campo, de los que vemos día a día en las aplicaciones a las que se van a enfrentar. ¿Cuál es la diferencia? Fijos o ITS 90. Aquí nosotros estamos utilizando fuentes de calor que normalmente se conocen como baños líquidos o pozos secos, porque tienen una resistencia que calienta, van a empezar a calentar y a medir una temperatura diferente al ambiente. Y la diferencia con un sistema de calibración por puntos fijos radica en que para puntualizar algunos elementos que ya están estandarizados y cuya temperatura se conoce de manera muy puntual o muy específica. Por ejemplo, el punto triple de agua está por aquí y que ya es sabido que su temperatura es de 10 miligrados centígrados. Aquí en este punto triple del agua, lo que yo necesito hacer o lo que tengo que hacer es combinar el agua en sus 3 sistemas o en los 3 estados que podemos encontrarla, es decir, de manera sólida y en gas. Si yo conjunto esas 3 fases del agua, voy a alcanzar una temperatura cercana a 0 y existe fusión de la plata, del aluminio, del zinc. Entonces, esa es la diferencia entre estos 2 sistemas de calibración. Es costoso y más caro. En las calibraciones vamos a hablar de que existen laboratorios primarios y laboratorios secundarios. El primario, les decía, es el CENAM aquí en México, que utiliza este sistema. Y los secundarios es cualquier otra empresa que se encuentre entre el CENAM y el usuario final de un elemento de medición de campo o tipo de calibraciones mayormente, que se llaman por comparación directa a través de fuentes de calor o pozos secos y baños líquidos. Así sería la calibración de los sistemas de temperatura de plástico, pero dijimos que también es importante calibrar la parte de presión. Para la parte de presión vamos a tener que podemos hablar de manómetros o de transmisores de presión. Yo voy a necesitar al menos una bomba de generación, que puede ser una bomba de generación de presión hidráulica. Y vamos a necesitar el instrumento patrón y así también un multímetro para medir la salida analógica de ese transmisor, es decir, o la corriente dependiendo de la señal que esto entregue. Estos manómetros, por ejemplo, están diseñados para medir la presión a nivel de campo y solo el operador que está ahí los puede. Pero, a diferencia de estos transmisores de presión, estos indican el nivel de presión aquí también y mandan una señal al controlador y al cuarto donde estamos visualizando
caso de la máquina de inyección de plástico, lo que vamos a tener pues es una calibración de un transductor de presión, algo como lo de la imagen del centro. De un sistema diferente, y ahí vamos a hablar de qué otras variables son críticas para este proceso y cuáles tendríamos que controlar y que calibrar. Es el proceso de llenado de sacos de cemento que les mostraba también en las imágenes anteriores. Lo que yo voy a hacer aquí es colocar los sacos vacíos al alimentar dentro de esta llenadora de sacos rotativa, y aquí lo que van a hacer es dosificar. Entonces miren, en esta pantalla tenemos que la capacidad o la velocidad con la que estamos produciendo esos sacos, cuántos sacos llevamos en ese momento, y lo más importante, la cantidad de cemento que tiene ese saco. Para este proceso o esta máquina en específico, les decía, vamos a poder ensacar cemento en versiones de 25, 35 y 50. Controlar acá, o la variable crítica, se vuelve la masa. ¿Qué hay que hacer? Conectar los sensores de masa que tiene esta máquina, mandarlos al controlador y asegurar que la cantidad que está midiendo pues es correcta a través de una calibración. Si no hiciéramos esto, ¿qué pasaría? Llegaríamos a una tlapa y puede que tenga la mitad del peso o la mitad del cemento, 20, 25 kilos, o que tenga más, ¿no? Yo creo que cuando vamos a reclamar todos va a ser cuando la cantidad. Vamos a ver otro ejemplo más. Este es acerca de la fabricación de papel, y ahí cuáles son las variables críticas controlar y calibrar. En el proceso de fabricación de papel vamos a tener principalmente tres variables o tres magnitudes que hay que controlar ya un producto. En el proceso de fabricación mismo, pues es importante controlar la presión de las calderas, la temperatura del vapor, pero hablando del papel como un producto, básicamente, al menos de estas tres magnitudes, ¿no? Que es la humedad contenida, esa debe estar normalmente entre 4 a 6%, el gramaje o la cantidad menciona en gramos por metro cuadrado, y el espesor o el grosor que tiene ese papel, que se determina en milésimas de pulgada, o en puntos, también se le llama así, ¿no? El papel, eso se hace a través de este escáner sin contacto, o con tecnologías de no contacto, infrarrojas y radioactivas también, y es importante controlarlo porque el papel, decir eso, que es un material que va a absorber la humedad del ambiente, y probablemente hasta ahorita no represente un problema para nosotros el que el papel sea, pero imagínense, yo creo que a todos nos ha pasado, o han visto qué es lo que sucede con una caja de cartón si yo la mojo. Evidentemente el cartón pues empieza a producir, se puede armar. Controlar la humedad en este proceso de fabricación de papel es importante porque después ese papel se va a utilizar para construir embalajes. Si la humedad es demasiada, pues esas cajas de cartón se van a romper, se van a deshacer, e imagínense que eso pasara, por ejemplo, en el supermercado, donde tienen 10 cajas de cartón que contienen jabón o contienen materiales para limpieza. También así aplica, por ejemplo, con cajas de cartón que transportan alimentos como agrícola. Si no tienen una humedad correcta, pues pueden vencerse las cajas o deshacerse y dañar el producto. La parte del peso del gramaje también se mide y eso es importante controlarlo porque esta es la manera en cómo se comercializa el papel. Es decir, aparte del peso, es importante determinar el gramaje del papel. Para que se den cuenta del gramaje,
El papel bono que usamos para escribir en los cuadernos tiene un gramaje bajo comparado al cartoncillo o el papel de estraza que utilizan cuando nos envuelven un producto. Y el espesor o el calibre, les decía, también se va a medir con tecnologías infrarrojas y bloques de acero que sirven o que ya están predefinidos con un valor de altura o de espesor en milímetros o en pulgadas, y para asegurar que eso está midiendo de manera óptima el grosor de ese producto final. Bueno, a manera de conclusión, ¿qué nos deja esto? ¿Por qué? Porque en algunos casos es un requisito indispensable en cualquier tipo de proceso, ya sea de manufactura o de producción de un servicio, de un bien. Hablando, acá por ejemplo vimos el caso de la inyección de plástico para la industria automotriz, el caso de la industria de papel o de empaque flexible, pero la importancia de la calibración y la necesidad de la misma no solo radica en esas industrias, no está limitado, y vamos a ver que es una necesidad también en la industria petrolera, en la industria textil, del cuidado de la salud e incluso en la de generación de energías limpias. ¿Qué es lo recomendable? Calibrar todos los equipos de inspección, medición y prueba en una toma de decisión respecto a la calidad del producto del proceso. Es decir, cualquier cosa que les dé una bandera o un parámetro para liberar o no un material, de mi parte eso sería todo. Con esto terminamos la presentación. Gracias por estar acá con nosotros, y si les parece, pues vamos a preguntas y respuestas, me parece. Es correcto. Muchas gracias, ingeniero Uriel Franco, por su participación. Gracias por su disponibilidad como de trabajo. Un fuerte saludo para usted. Gracias por participar con esta, su casa, de CIME Zacatenco, en especial pues la carrera de Ingeniería en Control y Automatización. Mostrarle a los posibles alumnos de esta carrera, pues de qué trata, ¿no? ¿Qué mejor que las palabras de un egresado? Invitarlos a que formen parte de esta carrera y que vean todo el trabajo y toda la gama de posibilidades que ustedes podrían desarrollar, ¿no? Preguntas específicas para el ingeniero Uriel acerca de su ponencia. Voy a permitir contestar la pregunta que hizo la señorita Dana. Para los que recién habían entrado a la exposición o que entraron un poco tarde, pues si se podría repetir en qué consiste la carrera de forma general. Bueno, pues de forma muy resumida, pues voy a leer más bien el objetivo de la carrera, que es formar profesionales capaces de planear, construir, coordinar, dirigir, operar, administrar e investigar equipos, dispositivos y sistemas de control y automatización, tomando en cuenta su interrelación con la calidad, la energía y los sistemas de información y el impacto industrial, con una visión integral del desarrollo social, económico e industrial del país. Los sistemas de control y automatización, pues la intención de la carrera es que ustedes, los posibles estudiantes, pues obtengan todo el conocimiento teórico práctico desde su concepción y hasta su desarrollo, aplicación, implementación, mantenimiento e inclusive investigación acerca de automatizar los procesos automatizados, ¿no? Eso trata la carrera. Repetimos, es una carrera muy bondadosa en cuanto al campo laboral. La invitación está para que formen parte de esta gran comunidad de alumnos y posteriormente también de egresados de Ingeniería en Control y Automatización.
las preguntas. Quien quiera preguntar algo por medio del chat o de forma directa también lo puede hacer para el ingeniero Uriel Franco. Adelante. Ya se encuentra con nosotros de la carrera actualmente, maestra Miriam, gusto en saludarla, qué bueno que nos está acompañando aquí un rato. Y pues también aprovechando que está la maestra Miriam, pues alguna pregunta también para ella, adelante. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y agradezco también la participación del ingeniero Uriel Franco y de la profesora, la introducción a la plática de la carrera de Ingeniería en Control y Automatización, la cual se imparte actualmente en la ESIME Zacatenco y también en la unidad recientemente creada un año, que es la Unidad Profesional Interdisciplinaria del Estado de Coahuila. Entonces, jóvenes, aquí en la ESIME Zacatenco, llevamos más de 30 años formando a los del área de control y automatización. Ya están aquí algunas preguntas, doctor, si Claro nos que sí, ayudas maestra a leerlas, Miriam, pues la primera pregunta que nos hacen es, ¿cuáles podrían ser las carreras de automatización? Bueno, pues ahí lo que podemos mencionar es pues la competencia directa de nuestros egresados, ¿no? Conocimiento pues acerca de los egresados de la carrera de mecatrónica, de ingeniería en comunicaciones y electrónica, con la opción de control inclusive, los ingenieros químicos ven algo acerca de instrumentación y control, son la competencia más directa que tenemos y que pueden tratar temas similares. Aquí, pues, no es por demeritar las demás carreras, claro, pero el objetivo de esta carrera de control de automatización es tomar lo mejor de cada uno de estos rubros y combinar una formación más integral en cuanto a los sistemas de control y automatización. No sé si pues, maestra Miriam quiere agregar algo más. Pues sí, nada más me gustaría control y automatización, como bien nos ha comentado también el doctor Pino, es una carrera multidisciplinaria que te permite incorporarte en el campo productivo en diversos en un solo tipo de industria. Si te fijas, el concepto de instrumentación y control es aplicable a muchas áreas de la industria. Entonces, esa es una de las fortalezas que tenemos y sobre que ahora que el mundo se encuentra ante la era de la cuarta revolución industrial, definitivamente estos conceptos de la automatización y la conectividad son la base para todas las empresas en el mundo hoy en día. Entonces, los ingenieros en control y automatización los requiere en este momento tanto nuestro país como todo el mundo. Gracias. Pregunta, me parece que va dirigida al ingeniero Uriel. Pregunta a Gustavo que le queda una duda acerca del concepto de, corrige ahí, es entenderlo, ingeniero Uriel. Sí, miren, voy a retomar una de las imágenes de la presentación. Vamos a empezar por la parte de acá derecho. Tenemos dos manómetros, un manómetro analógico, un manómetro digital. Esto más o menos nos está marcando 1950 PSI. Acá 2035. Aún a pesar de que esto es un instrumento de referencia o patrón, no debemos tomar el valor de presión que estamos observando aquí como un valor absoluto o totalmente. Que este sistema mida influyen varios factores. Por ejemplo, el líquido que estamos usando aquí, podemos utilizar aceite, podemos utilizar agua, podemos utilizar aire. El instrumento de la base a donde se encuentra el sensor de medición y en este caso utilizan un burdón. Es decir, si estos dos elementos van a mandar o van a tener una indicación diferente a que si yo los colocara a la misma altura. Esa variación es mínima. ¿Cuánto?
ahorita no lo sabemos, pero esa es parte. ¿Cuál es esa variación? Y no va a ser lo mismo el valor de la calibración que vamos a tener cuando yo calibro estos instrumentos con agua, por ejemplo, a cuando lo hacemos con aceite. La medición, la temperatura del ambiente, la ciudad o la altura, la presión atmosférica donde estemos llevando a cabo la calibración. Entonces, básicamente la incertidumbre es una manera de externos, como les decía, las condiciones ambientales al proceso de medición. Uriel, esperemos que con eso quede más explicado para Gustavo el concepto de incertidumbre. Siguiente pregunta. Artificial podría reemplazar al ingeniero en control y automatización. Vaya, muy buena pregunta, ¿no? Aquí sí podemos tomar un cierto debate, pero bueno, esto es, o responderle a Jorge Vargas, una inteligencia artificial podría así realizar tareas que realiza el ingeniero en control, que pueden adquirirse mediante la experiencia propia de la inteligencia artificial, pero reemplazarlo como tal nunca. ¿Por qué? Porque también el ingeniero en control y automatización tiene que, pues, manejar la interfaz. No es nada más la aplicación de la técnica de control, no es nada más pues la parte automatizada, es también todo interrelacionarse con demás departamentos, con otras ingenierías, inclusive el carácter humano toma un papel importante siempre en cualquier trabajo, ¿no? Puede reemplazar las tareas que hace un ingeniero en control, sí, pero algunas nada más, no en su totalidad. Siempre será necesario, pues, la calidad humana, ¿no? La siguiente. Adicionalmente, perdón, profesor Pino. Sí, adelante, por favor, ingeniero. Me gustaría agregar que, a pesar de que ahora la inteligencia artificial pues está en learning, siempre vamos a requerir de personas calificadas que programen, que enseñen esos sistemas o que los diseñen. Y entonces ahí, digo, aquí en la carrera, la mayoría de las licenciaturas o ingenierías, sentamos bases, pero eso entonces nos lleva a seguir especializándonos para ahora nosotros pasar de ser un ingeniero en control y automatización a... Y ahí entra algo de lo que vemos aquí en la carrera, como son pues el control con redes neuronales, la lógica difusa, que precisamente son los que hacen que funcione la inteligencia artificial. Gracias, ingeniero Uriel. Y aprovechando que pues también usted tiene la palabra, me parece que la siguiente pregunta es para usted. Pregunta, ¿en qué industria calibrado? Ok, miren, ahí yo creo que tal vez tuve un sesgo en la parte de decir que está bien una calibración o que está mal. No utiliza descalibrado, solo tenemos instrumentos calibrados. Y ya nosotros vamos a decidir si esa calibración es buena o es mala en función a nuestros criterios de aceptación. No encuentro una industria en la que no sea necesaria la calibración, porque en todos lados vamos a tener un parámetro de control de calidad, llámese longitud, llámese porcentaje de oxígeno, porcentaje de dióxido de carbono, y así me podría seguir con todas las variables que podemos medir, analizar y controlar. Entonces, la calibración es importante en todas las industrias. En otras no es una obligación. Donde sí, por ejemplo, en la industria de alimentos y bebidas con FDA, en la industria farmacéutica, hay en otras que son más como de ensamble o requisito, porque son industrias también que van empezando, por ejemplo, en el caso de energías limpias, tal vez todavía no haya parámetros muy determinísticos para servicios. Y bueno, ni hablar de la industria automotriz, porque ahí, aunque no lo parezca, pero yo creo que es una de las industrias más exigentes, incluso si las piezas que se inyectaron en plástico
con la tolerancia en longitud van para atrás, ¿no? Se rechazan y hay que hacer una nueva pieza. Gracias, ingeniero Uriel. La siguiente pregunta va más dirigida a nuestras ponentes, profesoras. En cuanto a dos de las optativas que se ofrece, pregunta Miguel, ¿cuáles son las principales diferencias industriales? Ahí es la parte de la maestra Ivonne, y sistemas de procesos industriales, que también aquí está la maestra Miriam. En específico, dice Miguel que le interesa saber la aplicación que tiene por la maestra Ivonne. Sí, bueno, en mi caso yo doy la optativa de manipuladores industriales, ¿sí? Y factura. Por ejemplo, en una industria, llámese como tú la quieras llamar, siempre va a haber máquinas, ¿estamos de acuerdo? Las cuales siempre tienes que controlar. Por ejemplo, el robot que va colocando piezas, ¿estamos de acuerdo? Para todos esos elementos que intervienen en la manufactura de un producto es donde entra la parte de manipuladores industriales. Obviamente, los elementos deben estar controlados, en este caso, mediante un controlador que nosotros llamamos PLCs o PACs, ¿estamos de acuerdo? Entonces, básicamente esa es la parte de manufactura o de manipulador que intervenga en el proceso productivo, por decirlo así, es un manipulador industrial. Ahora bien, nosotros también manejamos robots, pero nosotros no diseñamos tomar un robot y lo vamos a poner dentro de una línea de producción para que interactúe con diferentes elementos, con una banda transportadora, con un sistema neumático, con un sistema hidráulico. Industriales. No sé si queda claro esa parte. Y la parte de procesos, pues creo que lo mejor es que lo explique la maestra Miriam, que es la que de esa área. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Y pues, por favor, maestra Miriam, adelante. Sí, claro que sí, muchas gracias. Pues nuevamente resulta que en la industria se manejan de repente sustancias que son muy peligrosas, que se tienen condiciones para no afectar la salud de las personas y sobre todo evitar que aparezcan accidentes como lo puede ocurrir cuando se manejan, por ejemplo, hidrocarburos. Tienen que desarrollar lo que le llaman sistemas más especializados, denominados sistemas instrumentados de seguridad, que van a activarse como lo suelen hacer las bolsas de aire. Entonces, por ejemplo, ahí en las plantas se dota del desarrollo de un sistema que nos permite identificar las fugas del combustible, las posibles áreas. Y entran ahí lo que son unos controladores especializados, que son que tienen las características de poder soportar condiciones en cuanto a, ¿no? Entonces entra el elemento final de control, que es una válvula que empieza a dispersar un poco de gas inerte, por ejemplo, nitrógeno o CO2, y ese nos va a ayudar a o se pueda extender más allá. En este caso, los sistemas de seguridad tienen esa función de mitigar los posibles riesgos que puedan ocurrir en los procesos cuando son muy peligrosas. También en esa optativa revisamos temas relacionados a las gestiones de alarmas, a lo que viene siendo el manejo de la entregar en los proyectos en donde se requiere la implementación de sistemas de control y automatización. Entonces, esa es que es más enfocada a la parte, a lo que viene siendo la industria petroquímica, la industria química, a diferencia de lo que se ve en la parte de manipuladores, que está más enfocada a... Okay. Muchas gracias, maestra Miriam. Esperemos que pues haya quedado un poco más claro para Miguel esta duda que tenía. La siguiente pregunta, la parte de prácticas con la situación actual. Ivonne, maestra Ivonne, sé que esta es una pregunta para usted. Adelante, por favor. Sí, bueno, mira, muchos de los equipos que estos equipos están dotados con unas formas
o protocolos de comunicación a nivel industrial. ¿Estamos de acuerdo? De poderse conectar, por decirlo así, a Internet. Entonces, independientemente si estamos en la escuela o no estamos en la escuela, nosotros podemos tener control de estos equipos y manipularlos de forma remota. Así se están realizando. Los alumnos se conectan mediante un escritorio remoto, que es el TeamViewer del que estamos ocupando nosotros. Tienen acceso a las computadoras que nosotros tenemos, ya sean los laboratorios, los equipos y están en su casa, ¿verdad? Y obviamente mediante ese escritorio remoto, los muchachos pueden tener control sobre los equipos, en este caso los PLCs, ¿verdad? Algunos motores, controlar de forma remota. Obviamente también nos tenemos un conjunto de cámaras, ¿verdad? Porque físicamente no tenemos aquí a los alumnos, pero bueno, fijamos la cámara de tal forma que vean un actuador lineal, puede ser un conjunto de motores o servomotores, puede ser un variador de velocidad que está moviendo a su vez su motor. Entonces nosotros fijamos la cámara y ellos mediante programas computadora y logran controlar en este caso o manipular a nuestros PLCs o a nuestros packs, ¿verdad? Para a su vez manipular a los motores o a los cilindros. Estamos haciendo ahorita nuestras prácticas vía remota, ¿no? O sea, realmente estamos haciendo prácticas, a lo mejor físicamente no está el alumno, pero bueno, tratamos de darle, pues para que vean cómo se están accionando, ¿verdad? Todos los equipos que tenemos aquí. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos. Yo había comentado que muchos de nuestros equipos, ¿verdad? Y realmente nuestro 4.0, en donde lo principal en esta cuarta revolución industrial, pues es la cuestión de comunicación. Todos los elementos deben de estar entre ellos hablándose para saber. Es como nuestros equipos trabajan, ¿no? Mediante la comunicación a nivel industrial, entonces nosotros podemos tener el control de ellos. Entonces, no sé si queda claro esa idea de cómo estamos trabajando. En la parte inferior, pues son los equipos que ahorita nosotros tenemos montados, en este caso ahorita están montados en mi casa, ¿verdad? Yo tengo aquí un conjunto de computadoras y pude sacar algunos equipos de control con los... Y con estos equipos estamos haciendo las prácticas de 3 materias, una que se llama Manipuladores Industriales 1, la otra que se ve Manipuladores Industriales 2 y Comunicación. No sé si queda clara la idea. Muchas gracias, maestra Ivonne. Pues también abonando a su participación, pues también de forma en simulación, que también hemos tratado de realizar con los alumnos. Sin embargo, pues los invitamos para que pues entren al canal de YouTube en control de automatización. Ahí hay videos de diferentes prácticas que se han realizado y se están realizando, tanto en situación normal como actualmente a distancia, para que ustedes puedan estar haciendo. La invitación está abierta para que visiten el canal y vean, por favor, los videos. ¿Algo más que agregar respecto a esta pregunta? No sé, ingeniero. Perdón, maestra Miriam, que ya pasó. Ok. Está silenciada, maestra. Si nos pueden mostrar la lámina donde está el multilazo, doctor Pino. Ahí voy. No, yo no tengo el control. Ahí está. Perdón, ese es Uriel. Ok. Sí. Aquí, por ejemplo, vemos lo denominamos multilazo de control de procesos industriales. Pues de igual manera tiene como principio que se controla mediante un PLC, que ya dijimos que es el cerebro del sistema. De manera remota para que los alumnos puedan hacer uso de la integración de esto que vemos en físico, que le denominan en la industria como que mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones podamos operarlo también de manera remota. También tenemos que llevar las cámaras o a través de los celulares, podemos coordinar. En el momento que se ajuste algún parámetro, por ejemplo, la presión, el flujo, el nivel o la temperatura, los alumnos puedan visualizar los cambios de lo que está ocurriendo en
y pueden observar, por ejemplo, cómo se mueven las válvulas, cómo se pueden verificar los cambios de estado de las variables a través de los transmisores, ya sea o bien a través de la interfase humano-máquina que tiene este equipo. Ok, muchas gracias, maestra Miriam. Final esta exposición, puesto que ya se nos acaba el tiempo, a las 7 inicia otra exposición de otra carrera. Ismael pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial? Bueno, pues finalmente inteligencia artificial es un todo, es un objetivo, ¿no? En el cual el sistema, pues a través de registros, pues va, ¿no? Y para ello existen diferentes técnicas. Ya lo había mencionado el ingeniero Uriel hace unos momentos, puede ser control difuso, puede ser también un gemelo digital. Entonces, la diferencia es que redes neurales es una técnica para llegar a la inteligencia artificial. Pues no sé, duda por parte de nuestros asistentes. Finalmente, pues no nos queda más que agradecer su asistencia. Nuevamente, ingeniero Uriel Franco, gracias por su tiempo. Y pues los invitamos a pues, continuar con estas exposiciones y sobre todo visitar nuestro canal en YouTube para que vean todo lo que ustedes podrían estar haciendo en la... Tenga unas palabras finales. Sí, claro que sí. Pues también los invitamos a que conozcan el canal de la ISA, IPN Zacatenco, que es una sección estudiantil Sociedad Internacional de Automatización, que persigue finalmente el fortalecer la vinculación con las empresas y la escuela. Entonces, a través de estos jóvenes que son muy entusiastas, diferentes ponentes de diversas compañías, que pues eso nos ayuda a complementar lo que estamos hoy en día enseñando en las clases, para que los chavos, los muchachos conozcan a la resolución de los proyectos relacionados a la parte de instrumentación, control y automatización. Entonces, aquí en la ICIME Zacatenco y particularmente en ICA, tenemos muy fuerte, y esto es derivado de que pues la ICIME tiene muy bien posicionados a muchos de sus egresados y ellos tienen toda la buena voluntad también de seguir colaborando. Entonces, aprovechen esta por su carrera profesional, es una decisión muy, muy importante, lo que les va a permitir crecer y sobre todo aportarle a su sociedad. Muchas gracias, doctor Pino, y a todos les agradezco. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego muchachos, hasta luego maestros, muchas gracias por su participación en esta profesiográfica. Olvidarse, Ingeniería en Control y Automatización solo en el ICIME Zacatenco. ¿Sale? Los invitamos nuevamente a las pláticas hasta el 6 de marzo. Entonces vamos a tener nuevamente participación de ICA, tenemos participación de todas las carreras de la ICIME, ¿verdad? Entonces, es el momento en el que deciden, ¿no? Están cordialmente invitados a seguirnos el día de mañana. Y pues, maestra, no me resta más que despedirme. Muchas gracias, maestra Miriam. En Control y Automatización. Maestra Ivonne Torres, ya con mucha experiencia en la carrera también. Y los maestros que nos acompañan. El Franco ya con vasto conocimiento de la carrera, ¿verdad? Pues sin más, les deseamos una muy buena tarde y nos conectamos el día de mañana. Hasta luego, mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana.